Muy buenos días, bienvenido, bienvenida a este tiempo especial para seguir estudiando la palabra de Dios, para seguir conociendo acerca del Espíritu Santo, que es lo que estamos haciendo en estos últimos tiempos. Hoy vamos a iniciar con una pregunta que para los que se conectan regularmente con nosotros vía Zoom, quedó en la introducción a la invitación. Eh, y es esta. ¿Puede un cristiano vivir su vida en obediencia a la palabra de Dios todo el tiempo? La respuesta es sí, solo si todo el tiempo está lleno del Espíritu Santo. Y esto pues nos lleva a otra pregunta. Entonces, ¿qué podemos hacer para vivir llenos del Espíritu Santo? Nuestro Señor Jesucristo, por medio de su palabra, nos da la respuesta. Y de eso es de lo que vamos a hablar en esta mañana. ¿Cómo podemos hacer para vivir llenos del Espíritu Santo? ¿Qué puedes hacer tú? O sea, ¿cómo haces para vivir lleno del Espíritu Santo? Entonces, confiamos en que al terminar este tiempo, pues tengas un poco más claro y te animes a soltarte en el Espíritu Santo, a creer en lo que Jesús dice y dejar que Él tome el control de tu vida. Pues vamos a tener una oración antes de iniciar nuestro tiempo. Acompáñeme, por favor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por darnos tu espíritu, Señor, y por darnos fe para creer, Señor, y fe que nos permite seguir creyendo, creciendo en el conocimiento tuyo, de tu palabra, del Espíritu, de ti como Padre y de Jesús como nuestro Señor y Salvador. Te pedimos que bendigas este tiempo, que abras nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos entender, Señor, de tal manera que nuestras vidas sean transformadas a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús. Te agradecemos, Señor, y en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Muy bien, como hablamos en la clase anterior, estamos hablando en esta oportunidad sobre el poder del Espíritu Santo en la iglesia. Y aún no entramos a hablar de fondo en la iglesia porque primero necesitamos entender que la iglesia está formada por personas, por individuos como tú o como yo. Individuos que si viven llenos del Espíritu Santo, pues la iglesia va a estar llena del Espíritu y va a poder impactar al mundo y a la humanidad como Jesús lo enseña en su palabra. Entonces, eh, conectado con eso, vamos a trabajar en responder esa pregunta. ¿Cómo puedes vivir lleno del Espíritu Santo? Entonces, dos aspectos encontré yo estudiando las escrituras. Número uno, necesitamos creerle a Jesucristo. Y aunque parezca difícil de entenderlo, la verdad es que nos falta mucha fe para creer en lo que Jesús enseña. De hecho, nos falta más conocimiento de la palabra de Dios, más comprensión de la enseñanza de Jesús acerca del Espíritu Santo. Y sin eso no es posible crecer en esa fe que necesitamos para creerle. Entonces, ese es el primer aspecto. El segundo, que no debemos tener miedo a quitarnos esa máscara de religiosidad, esa máscara que muchas veces hace que nos presentemos como personas buenas, cuando esa no es la verdad. Entonces, el segundo punto, sin miedo, quítate la máscara. Dos puntos nada más vamos a hablar hoy. Créele a nuestro Señor Jesucristo, sin miedo, quítate la máscara. Entonces, para el primer punto, les voy a pedir que me acompañen al Evangelio de Lucas en el capítulo 11, en el versículo 1. ¿Y qué vamos a ver ahí? Pues que el Espíritu Santo, Jesús da el Espíritu Santo a quien lo pide. Y eso es muy animante. Saber que aunque ya somos cristianos, podemos seguir pidiéndole a Jesús que nos dé el Espíritu Santo. Ahora, ahí en el contexto, ¿qué es lo que está pasando? Los discípulos se acercan con Jesús y le dicen, ahí en el versículo 1, Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Y les pido que lean esto también comparado con Mateo 6, donde Jesús enseña acerca de la oración. Pero llega y les dice, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados,
porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden y no nos metas en tentación. ¿Sí? En Mateo es mucho más extenso, pero esta oración tiene que ver en los dos evangelios con una oración centrada en el reino de los cielos. ¿Sí? Una oración enfocada en vivir el reino de los cielos. Ahora, Jesús sigue diciendo en el versículo 5, todo lo anterior no lo voy a desarrollar porque me interesa que pensemos, que pongamos nuestro foco en el Espíritu Santo. Supongamos, dice el versículo 5, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche hoy le dice, amigo, préstame 3 panes. Pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está adentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme y darte nada. Versículo 8. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Ahora el versículo 9. Prestemos mucha atención a esta parte. Así que les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si a ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, acá, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Ahora, Jesús está diciendo esto último, el versículo 3 en la segunda parte, en el contexto de la necesidad del Espíritu Santo para vivir el reino de los cielos. Y no podremos vivir el reino de los cielos si no obedecemos lo que él enseña. Entonces, acá Jesús está hablando de que es necesario insistir y está hablando de ese ejemplo del hombre que llega y tiene que insistirle al otro. Insiste, insiste, insiste hasta que el otro responde por su impertinencia. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros? O sea, yo no lo hago, no lo hacía con mucha frecuencia, pero ahora entendiendo esto, yo ya estoy insistiendo, Dios mío, yo necesito del Espíritu Santo. O sea, ya no puedo orar sin insistir, sin ser impertinente y decirle a Dios, por favor, dame tu espíritu, lo necesito, lléname de tu espíritu. Porque la vida que estamos viviendo requiere de que sea el Espíritu de Dios quien la guía. Y cuando empiezo a entender esto, pues también me doy cuenta de que es necesario entender la doctrina de Jesús sobre el Espíritu Santo que hemos hablado antes. Conocer el Espíritu Santo. Y yo te animo y te desafío también a que no tomes esto como un sermón más o una clase más, sino que lo veas como un partir, como un comienzo para que tú desarrolles tu estudio personal, para que tú aprendas con convicción desde ti, tu relación con Dios, acerca del Espíritu. Y acá tenemos lo que hemos hablado ya por casi 9 meses. En Lucas habla de cómo el Espíritu Santo prepara la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Pero es muy diferente cuando cada uno hace su estudio personal. No solo cuando escucha el que predica, sino que va y lo estudia, lo revisa, lo interioriza. Le ora a Dios para que se convierta en realidad. Luego en Lucas también vemos cómo Jesucristo vive en el poder del Espíritu Santo. Y Lucas lo expresa. Jesús vivía lleno del Espíritu Santo. Y luego ya al final estuvimos hablando
de cómo Jesucristo prepara la llegada del Espíritu Santo. Ahora, si alguien hoy te pregunta acerca del Espíritu Santo, ¿qué tienes para contestar? ¿Qué sabes? ¿Qué puedes enseñar acerca del Espíritu Santo? Si estás asistiendo por primera vez a estos tiempos de aprendizaje, ahí está, en la página, esta misma página, El Camino del Mendigo. Ahí está, el estudio. Tú, si estudias y le pides a Dios que te revele lo que Él quiere revelar del Espíritu Santo, puedes llegar a entenderlo mucho mejor de lo que nosotros de este lado hemos entendido. Y esa es la expectativa de Jesús. Entonces, cuando Jesús está diciendo cuánto más el Padre dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan, ya en este punto yo entiendo, yo necesito no solamente estar lleno del Espíritu Santo, sino entender su obra, entender su proceder, entender cómo actúa. Y desde ahí, entonces, vienen varias preguntas que es bueno que nos podamos hacer. Si tú eres cristiano o si no eres cristiano. Si no eres, entonces la primera pregunta en la que debes ser consciente es, bueno, ¿y yo he recibido el Espíritu Santo? Porque la Biblia enseña ahí en Efesios 2, si tú no has recibido el Espíritu Santo, estás muerto espiritualmente. Estás separado de Dios a causa de tu pecado. Eso significa que no heredarás la vida eterna. Y es algo grave, es delicado, pero tienes la oportunidad de volverte a Dios, de arrepentirte de tus pecados para que recibas el Espíritu Santo y empieces a conocer a Dios y al Espíritu Santo y a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué tal para nosotros que ya estamos de este lado? Que ya hacemos parte de la familia de Dios. O sea, la pregunta, ¿es tu vida una expresión de que esos ríos de agua viva de los que Jesús habla en Juan 4 fluyen a través de ti? O sea, el Espíritu Santo está satisfaciendo las necesidades más profundas de tu alma, o aún en tu mente humana estás aspirando a ser satisfecho, satisfecha por lo que el mundo ofrece. Es una pregunta que hay que hacerse, porque Jesús dijo que el que bebiera del agua que le daría, de su interior correrían ríos de agua viva. Juan 4, eso lo puedes ver ahí. Entonces, ¿es Jesús suficiente para ti? Sí, o sea, Dios te llena por completo. Pero también pensando en lo que hemos aprendido, o sea, es el Espíritu Santo tu consolador, o sea, tú vives todo el tiempo consolado por el Espíritu Santo. O sea, él es el Espíritu Santo tu defensor, es tu ayudador, te está instruyendo constantemente el Espíritu Santo. Son preguntas que hay que hacer. ¿Te ayuda el Espíritu Santo a recordar lo que has aprendido de las Escrituras? Y seguimos haciendo preguntas. ¿Tienes la certeza de que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado? ¿De que no creer en las enseñanzas de Jesús también es pecado? Cuando hablamos de que Dios nos dé el Espíritu Santo, hay que ser conscientes de que esas preguntas tienen que ser respondidas. Y tienen que ser respondidas y las respuestas quedar para siempre en nuestros corazones. De tal manera que transformen nuestras vidas. Ahora, Jesús también dijo, o sea, tú tienes la certeza de que el Espíritu Santo convence al mundo de que Jesús fue asesinado siendo inocente para que el mundo tuviera esperanza. Son certezas que necesitamos tener. Tenemos la certeza de que el Espíritu Santo nos convence de que Jesús fue resucitado, porque ahí está la clave del cristianismo. Convence al mundo, nos sigue convenciendo a nosotros. O sea, ¿crees que el príncipe de este mundo fue juzgado y ya no tiene poder sobre tu vida? Porque la verdad, yo pienso en mi propia vida y en muchos momentos el príncipe de este mundo
ha tenido poder sobre mi vida. Y yo veo que sigue teniendo poder sobre la vida de muchos hermanos, a pesar de que ya fue derrotado. ¿Por qué? Porque no creemos en Jesús, o porque no conocemos, o por pura necedad. ¿Sí? Entonces, es importante creer lo que Jesús dijo acerca del Espíritu Santo y mirar esas escrituras y cuestionarnos, o sea, dejar que la palabra de Dios nos cuestione para saber dónde estamos. Otra pregunta. ¿Crees que el Espíritu te da lo que viene del Padre y de Cristo? En 1 Corintios 2:4 lo dice. ¿Tu fe depende de la sabiduría humana o del poder del Espíritu Santo presente en las enseñanzas de Cristo? Eso lo habla en 2 Corintios 2:4. ¿Logras diferenciar las dos cosas? Son preguntas para hacernos. ¿Aceptas con humildad la enseñanza de Cristo? Porque el Espíritu Santo hace todo esto. En 1 Corintios 3:16 dice, ¿entiendes que eres templo del Espíritu Santo, que Él habita en ti y por eso debes cuidarte? Son preguntas para respondernos. ¿Por qué? Porque si la respuesta no es sí, tú y yo necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos que Jesús responda a esa oración. O sea, necesitamos ir con esa insistencia de pedir, de buscar, de llamar, de clamar, de suplicar, de gritar, de pedirle a Dios. Necesitamos del Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu Santo es el estado natural de un hijo de Dios. Otra vez lo repito, o sea, es muy desafiante. Una vida llena del Espíritu Santo es el estado natural de un hijo de Dios. Ese es el estado natural de nuestro Señor Jesús. Así era como él vivía, lleno del Espíritu Santo. Nuestros hermanos en el primer siglo vivían llenos del Espíritu Santo. Revisen ahí en el libro de los Hechos. Nos vamos a dar cuenta. ¿Cómo es que estos hombres lograron hacer tantas cosas? Porque vivían llenos del Espíritu. Pienso en el ejemplo de Esteban, cuando fue asesinado, apedreado. La escritura dice que él estaba lleno del Espíritu Santo y les predicó a los judíos lleno del Espíritu Santo, y van a encontrar eso en Hechos 7, lleno del Espíritu Santo, sabiendo, no sé si sabiendo, pero iba a morir. Y cuando lo estaban apedreando, lleno del Espíritu Santo, vio a nuestro Señor Jesús sentado a la derecha del Padre. ¿Cómo pudo morir él? Diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas palabras no las podemos pronunciar nosotros cuando somos atacados, perseguidos, maltratados, si no estamos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce ese tipo de paz. Entonces, esto nos lleva a otro punto, que no es posible vivir en el Espíritu Santo sin vivir en la palabra de Dios. Es necesario. O sea, tú vives la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Y es un desafío, porque implica que para poder vivir cada vez más en el poder del Espíritu Santo, necesitas conocer más la palabra de Dios, conocer las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y conocerlas en el nivel que Él las enseña, entenderlas en el nivel de Él, no opinar acerca de lo que Jesús enseña. Pedirle a Dios que te dé sabiduría por medio del Espíritu Santo para que entiendas lo que realmente Él quiere decir. No lo que quieres entender, no lo que opinas, no tu interpretación, sino lo que Jesús quiere decir. Entonces, desde ahí
cuando vives la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo, entiendes. Cada vez más necesitaré del Espíritu Santo porque hay escrituras o enseñanzas de Jesús que ni siquiera entiendo. Si Él no me las revela y no me muestra cómo se aplica eso, cómo se vive, no lo entiendo y sigo viviendo como esclavo del pecado en esa área. Entonces, lo interesante es que en Mateo 7, del 7 al 12, Jesús utiliza el mismo ejemplo. Dice el versículo 7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama se le abre. Versículo 9, ¿quién de ustedes si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pero si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Versículo 12. Así que en todo traten ustedes a todos los demás tal y como quieres que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Este pasaje está en el contexto del Sermón del Monte. ¿Y qué está diciendo Jesús? Cuando él habla de la ley de los profetas, está hablando de que en la ley de los profetas se cumple todo. ¿Y dónde se resume? En amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí? Para hacer eso en los términos que Jesús dice, es necesario estar llenos del Espíritu Santo. No amamos a nuestro prójimo de acuerdo a las ideas humanas que tenemos de cómo se ama al prójimo. Debemos amar al prójimo de acuerdo a como Dios dice en su palabra que amamos al prójimo. De lo contrario, no funciona. No funciona. Entonces, no podemos amar al prójimo si no estamos llenos del Espíritu Santo. Amar en los términos que Jesús enseña, no en nuestros propios términos. Entonces, ¿cuál es el peligro que yo veo? Que si no lo entendemos, nos lanzamos a amar al prójimo con nuestros propios esfuerzos y cuando no vemos resultados, ¿qué pasa? Frustración, enojo, amargura, agotamiento. No, ¿cómo así? Yo traté de amar y no funcionó. Funciona con la esposa, con los hijos, las relaciones son afectadas, pero ¿cómo así? Yo estoy obedeciendo la escritura. Yo me estoy esforzando por amar. ¿Pero amar con qué? ¿Con tus recursos o con los recursos del Espíritu Santo? Son muy diferentes. Amar aplicando la enseñanza de Cristo o amas de acuerdo a lo que tú piensas. Porque en el contexto de lo que Jesús está enseñando acá, para amar al prójimo, en los términos que él dice, es necesario entender las enseñanzas de Jesucristo. Él nos capacita por medio de su palabra para amar al prójimo. Él nos capacita. Entonces, olvidémonos de que nosotros tenemos la capacidad de amar al prójimo en los términos del reino de los cielos. No, señor, no podemos. Ninguno de nosotros. Y necesitamos ser conscientes de eso. Entonces, luego nos vamos dando cuenta, entre más vamos conociendo del Espíritu Santo, entre más vamos entendiendo cómo funciona la palabra de Dios y cómo funciona el reino de los cielos, de que hay una tendencia muy fuerte en el corazón del creyente a ser hipócrita, a mostrarse bueno. Entonces, en este segundo punto, sin miedo, quítate la máscara. Es importante entender que Jesús enseñó en Mateo 6, ahí lo pueden revisar, pero solamente va a tomar el versículo 1. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Está hablando de ayudar a los necesitados, de la oración y del ayuno. Pero yo analizo mi propia vida en etapas y pienso en las vidas de muchos. Cuando estamos tratando de vivir el reino de los cielos con nuestros propios esfuerzos, nos estamos convirtiendo en personas hipócritas.
Hipócritas, porque lo que estamos viviendo no es real, o sea, no proviene de Dios, proviene de nosotros. Y eso es lo que hace a las personas orgullosas, soberbias y que creen que son superiores a otras personas. El no entender que muchos pueden tener una máscara. Y hoy día es fácil. Hay personas que sus acciones, sin ser cristianos, son mucho mejores que las de muchos cristianos, pero son acciones humanas. Hay cristianos que están viviendo su cristianismo desde sus capacidades humanas y pueden servir y pueden hacer muchas cosas desde su capacidad humana. Pero al interior, sus corazones pueden estar corrompidos y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque hay una fachada de cosas buenas. ¿Y viven para qué? Para que los demás los vean. Y se hacen expertos en mostrar lo mejor de ellos. De ellos, que no es del Espíritu. Entonces, ahí en el versículo 16 de Gálatas 5, veo cómo la Escritura nos empieza a dar esperanza y aclarar varias cosas. Dice el apóstol Pablo, así que les digo, y este es el antídoto contra la hipocresía espiritual, el antídoto contra esa máscara espiritual. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Todos nosotros tenemos la batalla interna. Todos vamos a estar todo el tiempo frente a esa dualidad. Vivir por el Espíritu o seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa. Todos, ninguno se escapa de eso. ¿Sí? La naturaleza pecaminosa está ahí. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo algo increíble. Está diciendo que tú y yo tenemos la capacidad, la libertad de elegir a quién seguimos. Es una elección. ¿A quién vas a seguir? ¿Quién va a tener el control de tu vida? ¿El Espíritu Santo o la naturaleza pecaminosa? Es tu elección. Eso es libertad. Tú lo puedes decidir. Ahora, es claro, hay una batalla interna donde cada uno busca cosas contrarias. Ahora, ninguno de nosotros finalmente podrá hacer lo que quiere. O agradamos a Dios o agradamos al príncipe de este mundo, obedeciendo los deseos de la naturaleza pecadora. ¿Sí? Ahora, el apóstol Pablo, él habla de cómo describe la naturaleza pecadora de las personas en ese tiempo que no se aleja mucho de cómo es nuestra naturaleza pecadora. Entonces dice en el versículo 19, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, discordia, celos y arrebatos de ira. Ahí está claro. Perdón. Si tú o yo estamos teniendo batallas con cualquiera de estas cosas, ¿qué significa? Que necesitamos tomar la decisión de a quién vamos a seguir. Estas batallas son reales, o sea, las batallas internas en la mente contra la inmoralidad sexual son reales. O sea, el que diga que no batalla contra la inmoralidad sexual, yo creo que necesita revisar, no ser
a no ser que tenga una máscara de pureza que no existe, no existe. Porque todos nosotros batallamos contra el pecado, todos. Y si, como en el caso mío, hemos tenido un pasado antes de ser cristianos, de inmoralidad, la batalla es más fuerte, es más dura. Sí, o sea, va a tratar de arrancarnos, de llevarnos hacia el otro lado. Entonces, si tú estás cayendo en la tentación de la inmoralidad sexual, en la forma que venga, ¿estás claro? ¿Quién te está guiando? Tu naturaleza pecaminosa. El Espíritu Santo no te guía. Entonces necesitas ser consciente de eso. Impureza, libertinaje, idolatría y brujería. Y este tema de la idolatría, tal vez para ese tiempo, era la cuestión de los ídolos. Ídolos de piedra. Pero hoy día hay ídolos de carne y hueso. Hombres y mujeres que son adorados por otros hombres y mujeres. Pero hay hombres y mujeres que buscan la adoración de otros. Y ese pecado es algo que tenemos que estudiar un poco más. Porque pensamos erróneamente que la idolatría tenía que ver con los ídolos de esa época. Pero créanme, yo estaba meditando en eso. Y ya estoy estudiando el tema de la idolatría. Y me estoy asombrando de sobremanera cómo es un pecado tan fuerte en este tiempo. Y aún en la iglesia, la idolatría. Brujería tal vez no. Creo que nosotros no batallamos con eso. Yo no tengo un pasado de estos. Tal vez si lo hubiera tenido, es posible. Pero ¿qué tal el odio, la discordia, los celos, los arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos? Eso no proviene del espíritu. Y yo he tenido que batallar contra eso. Ser conscientes. Yo necesito ser consciente. Uy, esto no es del espíritu. Porque nos podemos acostumbrar. Ah, no, pues yo soy cristiano. Entonces el cristiano, si odia, pues está bien, no está tan mal. Si se mantiene en discordia con otros, pues no, tampoco. Porque ya estoy dentro. Pero esta escritura, Pablo se la dijo a cristianos. Cristianos que estaban batallando con esto y muchos de ellos estaban perdiendo sus batallas. ¿Por qué? Porque no vivían llenos del Espíritu Santo. No vivían llenos del Espíritu. Entonces, en contraste con eso, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? En cambio, el fruto del Espíritu es, y lo describe, ¿no? Y todos lo sabemos esta escritura. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas y los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Versículo 25. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Es una decisión. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos a otros. Ahora, ahí está la opción. ¿Cómo estás viviendo? ¿De acuerdo a tu naturaleza pecaminosa o de acuerdo al Espíritu? Si lo que está predominando en tu vida es el control de la naturaleza pecaminosa, tú necesitas clamar a Dios, pedir, buscar, llamar para que reavive Dios el Espíritu Santo que te puso cuando te bautizaste. Si aún no has recibido el Espíritu Santo y tu vida expresa eso que está diciendo el versículo 19 al 21, pues necesitas buscar de Dios, porque el Espíritu de Dios produce lo contrario a lo que está diciendo ahí. Pero hermanos y amigos, es algo que hay que clamar a Dios, hay que buscarlos. Es necesario conectar con la maldad dentro de nosotros.
Aún hay maldad dentro de nosotros, ahí está escrita. Necesitamos del Espíritu Santo para que Él controle la maldad dentro de nosotros. No tenemos esa capacidad. El tratar de controlar la maldad que hay dentro de nosotros con nuestros recursos, con nuestra sabiduría, con nuestro poder, nos hace hipócritas. Nos hace hipócritas y el Espíritu Santo no se glorifica en los hipócritas. Necesitamos ser reales con quienes somos por dentro. Tener el valor de mirar hacia adentro y aceptarlo con humildad. Dios, este soy yo. Y ese puede ser el otro pecado. El miedo a mirar hacia adentro y reconocer dónde estamos. Esto es de valientes. Alguien que mira hacia adentro y acepta su condición, siendo cristiano o no siendo cristiano, es alguien valiente. O sea, Dios está trabajando ahí. Pero el que no tiene la capacidad, le da pánico, le da terror de mirar hacia adentro porque le asustaría lo que va a ver, le está negando al Espíritu Santo la oportunidad de obrar. Y yo sé lo que es vivir ahí. Porque hubo tiempo en el que yo trataba de mostrarme bueno por fuera. Y vivía mi cristianismo tratando de ser bueno para que Dios me amara. Y vine a entender la gracia y el amor de Dios cuando decidí entrar y conectar con la maldad dentro de mí. Y desde ahí reconocer, necesito del Espíritu Santo, necesito creer más en lo que Jesús enseña, batallar contra la maldad dentro de mí para que esto sea real. Es duro eso. Es duro, son batallas duras, desgastantes emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Pero, hermanos y amigos, vale la pena. Estas batallas son las que necesitamos ganar. Y tú y yo necesitamos, sin miedo, quitarnos la máscara. O sea, delante de Dios, tú te puedes quitar esa máscara de hipocresía si tú la tienes. Y decir, Dios, aquí estoy, este soy. Con libertad, tranquilo. Él está esperando que te quites la máscara para decir, ven, yo te amo como tú eres. Pero no quiero que te quedes ahí. Yo quiero transformarte a imagen y semejanza de mi Hijo Jesucristo por medio del Espíritu Santo que puse dentro de ti para garantizar que ibas a recibir la salvación. Hay esperanza. ¿Cómo puedes vivir lleno del Espíritu Santo? Dos cosas. Créele a Jesucristo. Créele todo lo que Él dice acerca del Espíritu, por favor. Y no tengas miedo de quitarte la máscara y ser honesto con quien eres. Ahí el Espíritu Santo va a liberar todo su poder para que seas libre, verdaderamente libre. Amén. Entonces, voy a pedirles que por favor me acompañen en una oración para poder tomar la Santa Cena. Este sermón hace parte de las predicaciones que hacemos para la iglesia en Zipaquirá, Colombia. Y después del sermón tomamos la Santa Cena. Entonces vamos a pedirle a Dios, a darle gracias. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo y porque Él está decidido, Señor, a transformarnos. Y te pedimos, Señor, que nos des fe para creer en lo que nuestro Señor Jesús enseña acerca del Espíritu Santo. Y danos el valor, Padre, para mirar hacia adentro y reconocer
cuánto nos falta, Señor. Reconocer nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra arrogancia, nuestra autosuficiencia y tener el valor de mostrarnos delante tuyo como realmente somos. Para que tú liberes tu poder, Señor, tu poder transformador. Padre Santo, te rogamos que bendigas el pan y el vino, que nos ayudan a recordar que en el reino de los cielos no hay vida, si no nos alimentamos de la carne de Cristo, que es tu palabra. Si no bebemos de la sangre, que es el Espíritu. La vida espiritual solo proviene del Espíritu. Padre, que al tomar la Santa Cena podamos meditar en esto, Señor. Que quites las escamas de nuestros ojos, que quebrantes nuestros corazones y nos podamos volver a ti con espíritus contrictos, humillados, Señor. Pero también muy agradecidos porque sigues mostrando tu amor y tu misericordia. Te alabamos, Señor, te damos gracias y en el nombre de nuestro Señor Jesús te oramos. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan un feliz día, que Dios me los bendiga y que pues este mensaje pues haya llegado al corazón de cada uno. Ahí queda grabado para poderlo repasar, para meditar, para compartirlo a otros que necesitan escuchar de la palabra de Dios, que necesitan la esperanza que proviene de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, de la gracia, de todo lo que Dios nos da. Que tengan un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche. Dios los bendiga. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar.